Hola, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta lección 04, modelado de elementos estructurales básicos en acero. Como objetivo general de esta lección es insertar y modificar vigas, columnas y placas con precisión. Como contenido tenemos inserción de perfiles, vigas, columnas y diagonales. También agregaremos placas base y de unión. Propiedad de materiales y de secciones. Copiaremos atributos mediante preset y brocha. Realizaremos operaciones de corte y adaptación. Como actividad para esta práctica tenemos modelar un pórtico metálico con placas base. Para el desarrollo de esta lección, modelaremos una estructura, una nave industrial similar a la que se muestra en pantalla. Iniciaremos ejecutando el programa. Para esto, ubicaremos el icono de tecla Estructuras y pulsamos 2 veces. Ahora, una vez que hayamos iniciado sesión, en mi caso tecla 8055, seleccionaremos un entorno adecuado para el proyecto. Podría ser Australasia, podría ser Sudamérica o también Estados Unidos. Yo seleccionaré Estados Unidos. Con respecto a la función, utilizaré detallador de acero métrico. Y con respecto a la licencia educacional de simple usuario. Pulsamos en OK. Tenemos 4 pestañas. En la primera pestaña se muestra los modelos con que hemos trabajado últimamente. En la pestaña de todos los modelos se mostrarán todos los modelos con los que estás trabajando. Vamos a la pestaña de nuevo y daremos un nombre, se me ocurre, 25. ¿Por qué? Porque la versión con la que estoy trabajando es la 2025. El Service Pack es el Service Pack 4. Guión, la empresa para la cual estoy haciendo el modelo. Ahora, ProSop. Guión y un número que haga referencia a la cantidad de trabajos que estás realizando con la empresa. Se me ocurre 004. Espacio nave industrial. Este modelo se va a crear en el lugar o en la carpeta tecla estructuras, modelos. Usuario simple y selecciono como plantilla el Steel Detailing. Selecciono y pulso en crear. En esta primera advertencia indica que estamos utilizando una versión educacional. Aceptamos.
Acepto y acepto. Si realizamos el procedimiento igual como lo he mostrado, deberíamos tener todos lo mismo que muestro en pantalla. De momento solamente tengo una vista que tiene nombre, una vista con nombre, pero esta vista no es una vista visible aún. Para que sea visible, selecciono la vista y pulso en este botón para convertirlo en una vista visible. Cierro. Esta vista es también una ventana o esta ventana es también una vista. Esta vista la puedo minimizar, la puedo maximizar o lo puedo cerrar. Por ahora maximizaremos esta vista. Maximizo. También les había indicado en una sesión anterior que es conveniente tener la barra de herramienta contextual en la parte superior izquierda. Para que este elemento permanezca en su posición, pulsamos en este pinchito y también evitamos de que este elemento se minimice. El panel lateral es preferible tenerlo siempre o en la mayor cantidad de casos, tenerlo en propiedades, en el panel de propiedades. Ahora, con respecto a las barras de herramienta en la parte inferior, me parece que tienen un tamaño muy grande. En Setting y aquí en Ribbon le indico esta opción, tamaño medio, me parece que está bien. Como en las clases anteriores ya aprendimos a cómo personalizar la barra de títulos, la cinta de opciones y la posición de los demás y modificar la posición de los demás elementos que contienen el interfaz, ahora pasaremos a modelar nuestra estructura de acero. Lo primero que voy a hacer será modificar mis líneas de grilla. Si selecciono esta línea de grilla, en el panel lateral aparecerá las propiedades del elemento que tengo seleccionado. Puedo girar y resulta que con respecto al eje X tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 ejes. Con respecto al eje Y, tengo el eje A, B, C, D, 4 ejes. Y también tengo 4 niveles por la cantidad de números que se observa en este campo. Bien, vamos a modificar. Para entender cómo funcionan las líneas de grilla, selecciono y voy a modificar las propiedades que están en el campo de coordenadas correspondiente al eje X. Cambiaré todos estos valores por un valor 0 para ver qué sucede. Cambio el valor por 0, luego se habilita el botón de modificar y pulso en modificar. Hacemos un encuadre. Tengo un número. Este número hace referencia a que tengo un eje. Si agrego un número más, por ejemplo, espacio 5000, ya tengo 2 números. Ahora, si presiono en modificar, tengo 2 ejes. La cantidad de ejes está definido por la cantidad de números que tenemos en este campo.
puedo agregar un número más, espacio, 6000 y Enter. Tengo entonces en el campo de las coordenadas de X tres números, 0, 5000 y 6000. Son tres números, entonces tengo tres ejes. Modifiquemos aún más. ¿Qué tal si borro todo esto y en lugar de colocar 0, ubico o indicamos un valor de 4000? 4000 se habilita modificar, puedo pulsar en modificar o puedo pulsar en Enter. Bien, presioné en Enter. ¿Qué quiere decir este valor de 4000? Quiere decir que es la posición del primer eje con respecto al origen. Es la posición del primer eje con respecto al origen. Cambiaré este valor una vez más. Se me ocurre a un valor negativo. Menos 3500. Presiono en Enter para que se modifiquen las propiedades. El eje número 1 dista 3500 unidades con respecto al eje X, pero al lado negativo del eje X. Bien, dejémoslo en 0. 0, Enter. Agrego un valor más, se me ocurre 4000. Agrego otro valor más, se me ocurre un valor de 5000. Y un valor más, 5500. Entonces, si presiono Enter, debería aparecer 4 ejes. El primer eje debe estar ubicado a 0 unidades del origen con respecto al eje X. El segundo eje estará ubicado 4000 unidades con respecto al último eje. Este número indica que el segundo eje estará ubicado a 4000 unidades con respecto al eje anterior. También este número hace referencia a la posición del tercer eje, que estará ubicado a 5000 unidades con respecto al eje anterior. Y así, este número indica que el cuarto eje estará ubicado a 5500 unidades con respecto al eje anterior o al tercer eje. Presiono en Enter para ver si es cierto. Sí, es correcto. El primer eje está a 0 unidades del origen. Lo mismo realizaremos con respecto al eje Y. Primero indicaremos un valor de 0. Y antes de presionar en Enter, significa que este eje estará ubicado a 0 milímetros con respecto al origen, si estamos trabajando en el eje Y. Presiono Enter. Bien, este eje está ubicado en el origen. ¿Y qué pasa si le damos un valor positivo? 2500. Significa que la posición de ese único eje con respecto al eje Y estará ubicado a 2500 milímetros con respecto al origen. Presiono en Enter. Es correcto. ¿Y qué pasa si le damos un valor negativo? Menos 3500. Significa que el eje A estará ubicado a 3500 unidades, pero esta vez con respecto al eje Y, pero en negativo. Lo dejaremos entonces en 0, espacio 5000 y luego 6000. Al presionar Enter tendré entonces tres ejes. El primer eje es la ubicación del eje con respecto al origen. Si es 0, significa que estará en el origen.
Estos 5000 milímetros significa que es la distancia del eje B con respecto al eje A. Estos 6000 milímetros significa que es la distancia del eje C con respecto al eje B. ¿Y qué pasa si ahora modificamos a valores idénticos? Se me ocurre 5000, espacio 5000, espacio 5000 y espacio 5000. Al presionar Enter, debería mostrarse cuántos ejes. 1, 2, 3, 4, 5 ejes. Presiono en modificar. Es correcto, se muestran 5 ejes. Pero el programa detecta que la distancia entre eje y eje es el mismo y lo que hace el programa es combinarlos. Entonces, ¿cuántos grupos de números tengo acá? Tengo 4 grupos de números, más este número que es 0, tengo más este grupo, sería un grupo de números, un grupo, más 4 grupos, 5 grupos, 5 números. Entonces tengo 5 ejes. Lo mismo en la parte inferior. Indicaré 0, Enter, 6500, espacio 6500. Debería tener 3 ejes porque tengo 3 números. Pero como el programa va a detectar que este número y este número son idénticos, los va a agrupar. Pulso en modificar. Es correcto. Entonces, este 0 es un número. Y aquí hay 2 grupos de números. 2 grupos más el primer grupo o el primer número serían 3 ejes. 3 números, 3 ejes. Bien, es así como se entiende la distancia de ejes, la distancia entre ejes, pero con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Son valores relativos. La distancia del último eje con respecto al anterior. Pero, ¿qué sucede en el eje Y? En el eje Y ya no serían valores relativos. En el eje Y serán niveles, o sea, valores absolutos. Veamos cómo. Si yo giro mi línea de grilla, solamente veo los ejes en el eje X y en el eje Y. No puedo ver elevaciones. Para ver las elevaciones, utilizaré el comando vista, crear nueva vista, usando 2 puntos. Pulso en este comando, el programa me indica que debo pulsar en el primer punto que indique el origen del nuevo plano. Punto 1, y aparece una línea de color verde que hace referencia a la orientación de la vista que voy a crear. Busco un punto medio y al pulsar me enviará a la otra vista. Clic derecho, interrumpo. Cada vez que hayas terminado un comando, clic derecho e interrumpes. Bien, ahora tengo 2 vistas. La vista que tenía inicialmente y esta vista en elevación. Para pasar de esta vista a la otra, debo pulsar el atajo de teclado Control Tab. Presiono Control Tab, Control Tab y Control Tab. También puedo ver estas 2 vistas, pero en disposición vertical. En el menú de Windows, pulso en ubicación vertical. Tengo entonces una vista planta 3D. Esta es una planta 3D. Y si presiono Control P, tengo una vista en planta plana. Tengo una elevación en 3D. Una vista en elevación 3D.
Si presiono Control P, tendré una vista en elevación plana. Clic derecho, siempre redibujo, clic derecho, fijar área de trabajo a modelo entero. Igual acá, clic derecho, redibujo, clic derecho, fijar área de trabajo a modelo entero. Una especie de zoom extend. Bien, ya aprendimos a cómo trabajar con el eje X y con el eje Y. Ahora aprenderemos a trabajar con los niveles. Otra vez, selecciono, y esta vez voy a modificar todos estos niveles y quiero un solo valor, que sea 0 y Enter. Significa que solamente tengo un nivel. ¿Qué pasa si agrego otro nivel? Se me ocurre a 5000 milímetros, espacio, 5000 y Enter. Ahora, quiero otro nivel, pero que diste del último nivel 2000 milímetros. A ver, quiero un tercer nivel, pero que diste del nivel anterior en 2000 milímetros. Si yo ubico 2000 como lo hice con el eje X y con el eje Y, no obtendré el resultado deseado. Si quiero que haya una diferencia de 2000 milímetros, tendría que sumarlo 5 más 2000, 7000. Enter. Ahora sí. Con respecto a niveles, tiene que ser valores absolutos. Con respecto a ejes en el plano, deben ser valores relativos. Bien, puedo agregar, se me ocurre, un eje más, un nivel, pero va a ser un nivel negativo. Espacio, menos 1500. Presiono en Enter y se ha creado un nivel negativo de 1500 unidades. Pero esto deberíamos hacerlo en orden. Borro, lo ubicamos al inicio en 1500, espacio y Enter. Ahora sí. De momento voy a maximizar esta ventana o esta vista. Maximizo. Selecciono las líneas de grilla y vamos a modificar las etiquetas. Hay que entender que este número que tengo seleccionado o este nivel que tengo seleccionado se le asignará esta etiqueta. El primer número le corresponde al primer nivel. El segundo número le corresponde al segundo nivel. El tercer número le corresponde al cuarto y así hasta el último. Vamos a modificar la etiqueta que haga referencia al nivel. Se me ocurre, aquí le indicaré menos 1.50, Enter. Veamos qué sucede con la etiqueta del nivel de menos 1500. Ha cambiado la etiqueta, cambió la etiqueta. Luego toca asignarle un nivel de 0. Entonces acá indicaré ALF 241 0.00, Enter. Cambiaré esta etiqueta, más 5.00. Esta etiqueta debe hacer referencia al nivel. Esta etiqueta también indicaré más 7.00. Presiono en Enter para ver qué sucede. Es correcto. Las etiquetas
ya están mejor formateadas. ¿Y qué pasa si quiero agregarle algún texto adicional? Por ejemplo, menos 1.50 metros. Agrego un M, presiono en Enter y en la parte inferior aparece su etiqueta. ¿Y qué pasa si quiero que entre la etiqueta y el número 0 haya un pequeño espacio? Entonces, aquí en la etiqueta, entre 0 y M, presiono espacio y presiono en Enter. Bien, lo que pasa es que el programa apenas detecta un espacio, lo que hace es asignarle el siguiente código, la siguiente etiqueta al siguiente nivel. Para combinar o para agrupar, tengo que agregarle entre comillas, entre comillas, entre comillas. De esa manera le indico que todo esto es un solo número o es una sola etiqueta. Presiono en Enter para ver qué sucede. Sí, mejoró. Menos 1.50 metros. Eso mismo lo puedo hacer con respecto al eje 0 o al nivel 0. Agrego comillas al inicio y al final y presiono espacio, luego presiono metros para ver qué sucede. Enter. Podría agregarle alguna descripción más, se me ocurre. En la etiqueta de menos 1.50 podría indicarle nivel fondo de zapata, se me ocurre, espacio. Pero como todo esto está entre comillas, debería respetar que es una etiqueta para el nivel de menos 1500. Presiono en Enter para ver qué sucede. Es correcto. A ver, una pequeña modificación más en el nivel superior. Comillas al inicio y al final. Acá le puedo indicar nivel superior de cumbrera, se me ocurre, espacio, y después de 0, espacio y metros. Si le he puesto la comilla, debería respetar. Presiono en Enter. Bien, nivel superior de cumbrera más 7.00 metros. Bien, es una forma de realizar o configurar las etiquetas. Ahora, con respecto a las líneas de extensión, la línea de extensión hace referencia a la distancia entre el punto de intersección y hasta donde termina o hasta donde se extiende el eje. Podemos modificarlo. Se me ocurre dejarlo en 2000, pero que sea para todos, 2000 milímetros para todos. Modifico. También podría modificar la ubicación del origen. Lo vamos a dejar así como está. También puedo indicarle que si esta línea de grilla va a ser magnético o no. Lo dejaremos como no. El color. Acá le indicaré color 0, espacio 0, espacio 0. Con respecto al texto, que tenga un tamaño de 13 y que el color de fondo o del color del texto también sea negro, 0, espacio 0, espacio 0. Presiono en Enter para que los cambios se reflejen en pantalla. Bien, selecciono estas líneas de grilla y de repente voy a utilizar estas líneas de grilla para otro proyecto más. Hagamos de cuenta que vamos a utilizar para otro proyecto más.
Bien, selecciono estas líneas de grilla, selecciono, y todo lo que he hecho, todas las configuraciones, la podemos guardar. Selecciono la línea de grilla, vamos al campo de los preset o preconfiguraciones, y a toda esta configuración le voy a llamar más grilla, grilla 01. Guardo esta preconfiguración, ya lo guardé. Ahora, ¿qué pasa si quiero realizar un cambio rápido? Selecciono estándar y modifico. Así es como teníamos las líneas de grilla desde un principio o a un principio. Pero como ya tengo una preconfiguración, selecciono, le indico que va a ser mi línea de grilla y modifico. Clic derecho, redibujo, clic derecho, adaptamos. Guardo mi modelo y pasamos a modelar los elementos estructurales. Podemos modelarlo tanto en una vista en planta o en una vista en elevación. Da igual, pero prefiero hacerlo en una elevación. Esta es una elevación. Si presiono Control Tab, esta sería una planta. Si presiono otra vez más en Control Tab, esta es una elevación. Bien, empecemos entonces modelando una zapata aislada. Guardo mi modelo, vamos al menú de concreto, busco el comando que haga referencia a zapata aislada. Esta es una zapata aislada. Si dejo el cursor encima del comando o de cualquier comando que quieras utilizar, aparecerá una pequeña imagen que hace entender de cómo se utiliza ese comando. Si ubico el cursor por encima, se entiende que bastará con que pulse una sola vez en pantalla para que cree una zapata. A ver, pulso la zapata. Ahora ya ejecuté el comando. Se me ocurre pulsar en la parte inferior. Aquí busco un endpoint, pulso. Ahora pulso en esta intersección, pulso, y ahora pulso en la parte superior. Clic derecho, interrumpo. Bien, ya he generado 3 zapatas. Vamos a girar el modelo para ver cómo se ve. Para esto presiono Control y la ruedita del ratón. Haré también otra modificación. Desde el menú del programa, Setting, le indico que el centro de rotación sea automático. Ahora giro mi modelo. Hago un zoom. Selecciono este elemento. Selecciono. Y las propiedades de este elemento seleccionado se mostrarán en el panel lateral. Otra vez, selecciono. Y las propiedades del elemento seleccionado se mostrarán en el panel de propiedades. Selecciono. El nombre de este elemento es Path Footing. Yo le indicaré que es una zapata aislada. Zapata aislada. Con respecto a la sección, le indicaré que va a ser una zapata de 1800 por 1800. Con respecto al material, se me ocurre que va a ser un
concreto de 30 megapascales. Entonces, como no sé cómo se describe el material, tengo que recurrir al catálogo. En material, selecciono el catálogo, pulso, me indica que puedo seleccionar el material y aquí le indicaré un concreto de 30 MPas. Pulso 2 veces. Con respecto al color le indicaré que es un color rojo. Estos 6 campos, campo 1, campo 2, campo 3, 4 y 5 y 6, estos de preferencia no lo vamos a modificar desde acá, sino desde este comando. Aquí hay un pequeño cursor, aquí hay unas pequeñas flechitas, lo vamos a modificar desde acá, de preferencia, aunque también lo podríamos hacer desde acá, pero eso ya va a ser de segunda opción. La primera opción tiene que ser este botoncito de posición. Ahora, cambiaremos los niveles. Posición, nivel superior, nivel inferior, nivel superior. Primero cambiaré el nivel inferior. El nivel inferior va a ser en 1500 o menos 1500. Menos 1000, menos 1500. Y el nivel superior va a ser menos 1000. Para ver qué sucede, presiono en Enter o pulso en Modificar. Pulso. Bien, ha modificado. Sí, se ha modificado. Otra vez, seleccionas. Sí, se deseleccionó. Otra vez, seleccionas. Sí, se deseleccionó. Selecciono. Sigamos cambiando sus propiedades. Acá le he cambiado de color a rojo y no se ve ese color rojo. Le voy a cambiar a un color más festivo. Por ejemplo, a este rojito, a este verde, modifico y el color no ha cambiado. Ya veremos por qué. Lo vamos a dejar en 2. Ahora, con respecto a la codificación, le voy a indicar que su código de elemento vaciado en sitio va a ser Z y que el conteo va a iniciar en 1. También le indicaré que es un elemento prefabricado o un elemento vaciado en sitio. Para el contenido de este curso, que es netamente acero, no va a importar si le colocamos como prefabricado o vaciado en sitio. Mejor le dejamos prefabricado. Modifico. Otra vez. Modifico. Bien, ya terminé de crear una zapata de acero, una zapata de concreto y también terminé de configurarlo. Hagamos de cuenta que esa configuración me ha tomado 30 minutos. Para configurar este elemento no me voy a tomar 20 minutos. Y mm, para editar esta última zapata tampoco me voy a tomar 30 minutos. Lo que puedo hacer es guardar esta preconfiguración o guardar esta configuración con un preset. Selecciono y en la parte superior, en el campo de preset, le indico más zapata 01. Y esta configuración la vamos a guardar. Guardo. Ya lo guardé. Bien, ya lo guardamos. Ahora, para no perder el tiempo en los demás elementos configurando paso por paso o campo por campo, lo que puedo hacer es seleccionar este elemento, selecciono y de una vez desde las preconfiguraciones cambio por zapata 01 y modifico.
Otra cosa que puedo hacer para copiar y pegar propiedades, selecciono el elemento, pulso este botón que es la brocha de copiar y pegar propiedades, pulso en el elemento que quiero cambiar sus propiedades, pulso y acepto, modificar. Bien, de esa manera se utilizan las preconfiguraciones. Selecciono la zapata central, no la voy a necesitar, presiono control P porque de esta elevación que está en 3D quiero ver una vista plana. Bien, otra vez. Nos toca realizar esta vez el pedestal de concreto. Desde el menú de concreto, buscamos el comando de columna de concreto. La imagen hace referencia de que bastará con un punto para definir la ubicación de ese pedestal o de esa columna. Pulso, pulso en un punto inferior, pulso, pulso en una intersección y pulso en un punto superior. Clic derecho, interrumpo. Selecciono la columna intermedia, no la voy a necesitar, solamente trabajaré con la primera y la segunda. Ahora, selecciono este elemento que es una zapata o que es un pedestal de concreto. Ya, selecciono la columna de hormigón y lo configuraremos para que sea un pedestal de concreto. Selecciono, en el panel de propiedades le indicaré pedestal, la sección que sea, se me ocurre 500 por 500. Presiono en Enter para ver qué sucede. Bien. Con respecto al material, ¿qué material quiero? Recurrimos al catálogo. Busco un concreto de 30 MPa. Pulso. Con respecto al color, le indicaré que va a ser un color 6. Pulso para ver qué sucede. Modifico. No cambia el color. Ya vamos a ver a qué se debe. El nivel inferior de este botón, el nivel inferior de esta columna, debería ser el nivel superior de esta zapata. Si mal no recuerdo, es -1000. Presiono en Enter para ver qué sucede. Sí, es -1000. Y el nivel superior de este pedestal que sea de 500 milímetros o 450. Este es -1000 y que sea 450. Presiono en Enter para ver qué sucede. Sí, es correcto. Ahora, con respecto a la codificación, le indicaré que va a comenzar con un código de P de pedestal, P mayúscula, y la numeración que comience con 1. Con respecto al elemento, va a ser un elemento prefabricado. O sea, llegará a obra ya vaciado, ¿no? Ya seco. Modifico para ver qué ha pasado. Bien, esta configuración que me ha tomado, hagamos de cuenta, 30 minutos, la tengo que aprovechar y guardar esta configuración. Selecciono, en la parte de preset, en el campo de preset, le indico más pedestal 01 y guardo esta configuración porque es posible que necesite esta configuración más adelante. Guardo. Entonces, selecciono la otra columna,
mediante preset le indico, vas a hacer un pedestal 01 y modifico. Control Z. Lo que puedo hacer es también utilizar la herramienta de brocha. Pulso y selecciono el objeto de destino. Selecciono y modifico. Bien, tenemos dos formas de copiar propiedades. Clic derecho, redibujo, clic derecho, hacemos un zoom extend. Guardo mi modelo, haremos un control tab para pasar a la otra vista. Paso a la otra vista, giramos el modelo, clic derecho, redibujar, clic derecho, adaptar. Guardo. Ahora aprenderemos a realizar las operaciones de copiar, copiar una herramienta simple o podemos hacer el copiar lineal. Primero haré la herramienta de copiar simple. Selecciono estos dos elementos mediante un método de selección de izquierda a derecha, porque solamente quiero seleccionar este pedestal y esta zapata. Selecciono al menú de editar y aquí tengo la opción de copiar o la opción de mover. Puede ser copiar, pulso en copiar, pulso, y me indica que debo precisar el origen desde este punto de intersección hasta este punto de intersección, hasta este punto de intersección y así, hasta este punto, hasta este punto. Clic derecho, interrumpo. Utilicemos otra herramienta de copiar. Selecciono este elemento, selecciono, menú editar, comando copiar. Utilizaré esta vez copiar lineal. Copiar lineal. Pulso. Aparece este pequeño cuadro de diálogo. Aquí le puedo indicar que quiero dos copias. Y para saber la distancia de copia, pulso con este botón pick desde este punto hasta este punto. Bien, ha cambiado este valor de 0 a menos 5000. ¿Cuántas veces quiero copiar? 2 veces. Y pulso en copiar. Ok, clic derecho, interrumpo. Bien, ya hemos visto dos formas de copiar. Hay muchos más, haremos una tercera. Por ejemplo, selecciono todo este pedestal, todo este elemento de concreto, estos dos elementos de concreto, desde el menú editar, utilizo el comando de copiar, pero esta vez a otro objeto, de un objeto a otro. Pulso, pulso. Entonces tengo que indicar un objeto fuente. El objeto fuente que sea esta zapata. Pulso y ahora pulso el destino. Pulso, pulso el otro destino. Pulso. Clic derecho e interrumpo. Hemos visto tres formas de realizar un corte. Guardo mi modelo. Ahora, se supone que este elemento debería tener un color rojo y este otro elemento debería tener un color amarillo. ¿Qué sucede? Esto sucede porque tenemos una plantilla ya configurada para trabajar con elementos de acero. Y nuestro enfoque será los elementos de acero y no los elementos de concreto. Por eso es que los elementos de concreto tienen una vista semitransparente y está de color
oscuro. Para esto, en la barra o en el menú contextual, en la barra de herramienta contextual, selecciono y busco color por clase. Pulso. Ahora sí, la representación es que el color rojo se ve como rojo y el color amarillo se ve como amarillo. Lo vamos a dejar en estándar, como estaba. Guardo mi modelo, pasamos a la otra vista, control tab, guardo este modelo y ahora nos toca modelar los elementos de acero. Para esto vamos, esta vez, al menú de acero. Menú de acero, con el panel de propiedades activo en propiedades, pulso columna, pulso, interrumpo, ubico el cursor por encima del comando y aparece una pequeña imagen. En esa imagen hace entender que solamente debo precisar un punto en pantalla para que se cree la columna. Pulso. En la parte inferior dice pulsar en un punto para crear la columna. Pulso. Busco un punto medio. Pulso. Busco un punto superior, una intersección y pulso. Clic derecho, interrumpo. Lo mismo que hicimos para configurar, lo haremos esta vez también para configurar esta columna de acero. Giro un poco mi modelo, control P para pasar a una vista plana, selecciono este elemento y lo vamos a modificar. Primero, nombre. Columna es una columna. Con respecto al perfil, esta designación es una designación métrica. Voy a buscar su equivalente en designación en pulgadas. Para recurrir al catálogo, pulso en estos tres puntos. Pulso. Y aquí tengo el catálogo. Es un perfil H. Este elemento es un elemento W 410 por 75. Quiero utilizar un 310 o un 360 por 360 por 57.8. Pero, ¿cuál sería su designación de este perfil en pulgadas? Vamos a la pestaña de atributos y me indica que es un 14 por 38. Este elemento 360 por 57.8 es un equivalente al W 14 por 38. Pulso dos veces, le cambiamos el material a un material especial. Si te acuerdas de la descripción, le agregas 992, es un acero especial. Pero si no te acuerdas, lo buscas desde el catálogo. Tiene que ser mayúscula. A36 no lo detecta. Pero si le indico A mayúscula 36, sí lo detecta. Busco un A992. Este mismo material lo puedo ubicar desde el catálogo Materiales A992. Pulso dos veces. Ahora, el elemento de acero le indico que será un color rojo. Modifico para ver qué sucede. Bien, se modificó.
selecciono el elemento y con respecto a la numeración, como es columna, le puedo indicar una numeración minúscula de CL. CL de columna. Y con respecto a la codificación como ensamble, CL mayúscula. Aunque esta forma de codificación dependerá de la empresa en la que trabajes, o a veces te dan libre, libre, o sea, no es una restricción, puedes codificar como tú quieres, ¿no? También se puede. Como les había indicado, aquí en posición hay tres botones, seis opciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones. De preferencia, no vamos a modificar desde estas opciones y en lugar de utilizar estas opciones, puedo modificar pulsando este icono de posición. Lo que puedo hacer es girarlo. Giras el perfil, cambia su ubicación. Lo vamos a dejar como estaba. Ahí está. Ahora, con respecto a los niveles, el nivel superior estará en 5 metros o 5000. Enter. Y el nivel inferior estará a 450 o 500, pero positivo. Enter. Hago un zoom para ver cómo está quedando. Estoy de acuerdo. ¿Algo más? Me parece que no. Selecciono la codificación de parte. Repito, debe ser CL minúscula. Si se trata de parte, CL columna mayúscula si se trata de ensamble. Modifico. Bien, otra vez. Para modificar esto me ha tomado 40 minutos. Entonces, lo que puedo hacer, y tecla permite, es guardar esta configuración. Le indico más columna 01 y guardo esta configuración. De tal manera que para configurar esta otra columna no me va a tomar mucho tiempo. Selecciono, en el preset le indico columna 01 y guardo. La otra forma sería presiono control Z para deshacer el cambio, selecciono el perfil, utilizo el comando brocha para copiar propiedades, pulso a quien le quiero copiar, a este elemento, y modifico. Ahora nos toca modificar, nos toca crear y editar el perfil viga, la viga inclinada, desde las esquinas hasta la cumbrera. Menú Style, comando viga, viga, pulso en comando viga, y antes de pulsar, si ven esa imagen hace referencia de que debo indicar 2 puntos. Indico entonces 2 puntos. Pulso y en la parte inferior indica precisa el punto inicial de la viga. Desde esta intersección, primer punto, hasta esta otra intersección. Pulso. Desde esta intersección hasta esta otra intersección. Pulso. Clic derecho, interrumpo. Puedo cambiar las propiedades al seleccionar este elemento. Lo puedo cambiar desde acá, desde acá, desde acá. Puedo cambiarlo. Pero también puedo cambiarlo desde la barra de herramienta contextual. Selecciono, busco el perfil y es un W
360 por 57.8. Ya lo cambié. No necesariamente desde la barra, no necesariamente desde el panel de propiedades, sino también desde la barra de herramienta contextual. Selecciono W360. Puede ser. Bien, modifiquemos. Selecciono el elemento. Lo primero, el nombre. Viga. La sección lo voy a dejar como está porque ya lo modifiqué desde la barra de herramienta. Material, ¿qué material? El A992. ¿Qué color va a tener? Va a tener el color azul. Como esto es una viga, va a tener el código de pieza VG minúscula. Pero como ensamble va a tener la codificación de V mayúscula y G mayúscula. Modifico para ver qué sucede. Con el elemento seleccionado, veamos qué más puedo cambiar. Bien, de momento no necesito cambiar ninguna propiedad más. Selecciono, le indicaré más viga 01. Guardo esta configuración. Entonces, como ya configuré esta y quiero copiar esa configuración a este otro elemento que todavía no está configurado, tenemos tres procedimientos. Selecciono el perfil de origen, utilizo el comando de copiar propiedades, pulso, ya le cambié sus propiedades. Control Z, selecciono, utilizo la herramienta brocha en la parte inferior, pulso a quién le quiero copiar, a este, y doy en modificar. Ya lo hice. Control Z, una vez más, pero mediante el método de preset, selecciono, viga y modifico. Guardo mi modelo y ya tengo mi primer pórtico de acero. Bien, presiono Control Tab para pasar a una vista en elevación, una vista en planta. Anteriormente estaba en una vista de elevación, ahora estamos en una vista en planta. Aunque aprendimos ya a realizar las operaciones de copia, podemos realizar otras operaciones más de copiado. Selecciono los elementos de acero, tengo 4 elementos seleccionados y en la parte inferior donde está mi cursor, si sigues mi cursor, dice 4 objetos seleccionados. Puedo utilizar, editar, herramienta de copia, puedo copiar o puedo utilizar un método más rápido. Clic derecho, copiar especial a otro objeto. Pulso objeto de origen, objeto de destino, objeto de destino, 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 clic derecho, interrumpo. Guardo mi modelo. Ahora necesito una vista longitudinal. De momento tengo una vista transversal y una longitudinal. Otra vez ejecuto el comando de vista, crear nueva vista, utilizando 2 puntos. Pulso. Desde este punto medio hasta este otro punto medio. Clic derecho, interrumpo. Debo tener entonces 3 vistas ya, 3. Presiono Control Tab.
Tengo una vista en 3D, la inicial, la vista inicial. Presiono Control Tab. Esta es una vista transversal. Presiono Control Tab. Esta es una vista longitudinal. Clic derecho, redibujo, clic derecho, adaptamos. Presiono Control P. Guardo. Ahora, para modelar, hay veces es necesario cambiar el modo de visualización de los elementos. Por ejemplo, ahora lo que estoy viendo es una vista sombreada. Si presiono Control 4 sería esta la vista sombreada. Si presiono Control 1, sería una vista alámbrica. Control 2 sería una vista alámbrica transparente. Control 3 sería una vista sombreada monocromático. Puedo presionar Control 4, presionas Control 4 y tengo una vista sombreada. Ahora me conviene trabajar con un Control 1, una vista alámbrica. Ahora presiono Control P para tener una vista longitudinal. Agregaremos ahora una viga o una vigueta. Desde el menú de inicio, utilizo el comando de viga. Desde esta intersección hasta la intersección, pulso. Clic derecho, interrumpo. Cambio de método de visualización a Control 4. Selecciono esta vigueta. Selecciono esta vigueta. Le vamos a cambiar. Se va a llamar vigueta. La sección la modificamos. Va a ser un perfil de 250. W250 por 38. Pulso 2 veces. Modifico para ver qué sucede. Sí, es un perfil más pequeño. Voy a modificar aún más, voy a disminuir aún más el peso de este perfil. Pulso, que sea 250 por 32. Pulso 2 veces y modifico. La vigueta que no sea un A992, que sea un A36. Con respecto al color, le voy a dejar número 3. Y como es una vigueta, le indicaré VGT minúscula. Y la codificación como ensamble VGT mayúscula de vigueta. Modifico y sí, ya ha cambiado de configuración. Ahora, necesito que este elemento, esta vigueta, esté más o menos 200 milímetros por abajo, 200 milímetros por debajo de su posición mostrada. Selecciono. Aquí en la parte de offset final le indicaré menos 200 aquí y también aquí menos 200. Modifico para ver qué es lo que sucede. Sí, está bien. O de repente no tanto, 150. 150 y 150 para mover sus puntos finales. Está bien, me parece.
Bien, otra vez, guardo esta preconfiguración, selecciono más Vigueta 01 y lo guardamos. De una vez a esta vista le vamos a cambiar el nombre. En la barra de herramienta de propiedades de barra de herramienta contextual, le voy a cambiar el nombre a eje 1-1, entre paréntesis, elevación. Se me ocurre. Pulso en un siguiente campo para que ese nombre cambie. Presiono Control Tab. Estoy en una vista en 3D. Cambio y le indico isometría. Pulso en otro campo o pulso en un espacio en blanco para que el nombre cambie. Control Tab. Esta sería una vista en el eje 5-5. Pulso, eje 5-5, elevación. Le estamos asignando nombre a las vistas. Me parece que esta no debería ser 1-1, debería ser AA, eje A y eje A. Ya cambié el nombre, pulso fuera o en cualquier otro campo y ese nombre se actualiza. Guardo. Presiono Control Tab. Ahora necesito realizar una operación de simetría. Necesito dibujar o modelar esta vigueta al otro lado simétrico. Selecciono, clic derecho, puedo utilizar el comando que está desde Edit, aquí copiar, o simplemente selecciono, clic derecho, copiar especial, copiar mirror, copiar espejo, pulso. Desde este punto, con estos dos puntos lo que estoy haciendo es indicar el eje de simetría. Al pulsar estos dos puntos indico el eje de simetría y luego pulso en copiar. Ok, clic derecho, interrumpo. Ahora selecciono estos dos elementos. Clic derecho, copiar especial, lineal. En este cuadro de diálogo puedo limpiar, limpio. Le voy a indicar cuántas copias quiero. 1, 2, 3. 3 copias. Y con este botón le indico la distancia de copiado. Pulso desde este punto hasta este punto. Cambia a 5000. Copiar. Ok. Clic derecho. Interrumpo. Ahora modelaremos los ardiostres. Guardamos el modelo. Clic derecho, redibujar, clic derecho, adaptar. Presiono Control Tab para cambiar entre vista y vista. Control Tab, Control Tab. Esta es la vista que quiero. Presiono Control P para pasar a una vista plana. Elevación plana. Presiono Control 1 para ver una vista alámbrica. Voy a modelar o voy a indicar un punto acá como punto de referencia para trazar mis ardiostres. Menú editar, comando punto,
punto en cualquier posición, pulso, y asegúrate de buscar un punto medio. Este punto medio, pulso. Al otro lado, busco un punto medio. Si no aparece ese punto medio, damos un clic derecho, Meet, y me acerco y pulso. Clic derecho, interrumpo. Acabo de modelar dos puntos y esos puntos me van a servir para modelar mis arriostres. Desde el menú de acero, comando viga, selecciono, se me ocurre una configuración de esta, por ejemplo, una viga cuadrada. Pulso. Desde este punto final hasta este punto medio. Desde este punto final en la parte inferior hasta este punto medio. Clic derecho, interrumpo. Control 4 para ver una vista. Y me parece que este perfil es un perfil pletina, es un perfil tubo rectangular. Lo vamos a configurar. Control P para ver una vista plana. Selecciono el elemento y acá le indicaré arriostre. Con respecto al perfil, pulso. Busco un perfil rectangular que sea, por ejemplo, esta. Podría ser esta. Esta tiene una equivalencia este perfil es un HS 88.9, tiene una equivalencia a un perfil tubular cuadrado, HSS 3,1 medio por 3,1 medio por 3,16. Pulso dos veces, cambiamos a un material A53 y con respecto al color le indico un color 5. Con respecto al código TC o de repente arriostre ARR. Si este elemento llega a ser la pieza principal de un ensamble, el código sería ARR 11. Lo demás lo dejo como está. Guardo para ver qué sucede. Bien, me agrada este arriostre. Lo selecciono otra vez y le damos su configuración arriostre 01 y guardo esta preconfiguración. Lo que puedo hacer es seleccionar este elemento, pulso la herramienta brocha y copiamos su propiedad. Ahora dividiré. Se me ocurre dividir este elemento. Este es el que voy a cortar. Desde el menú editar, utilizo el comando de dividir, pulso, selecciono, me acerco a un punto medio y me aseguro de que estoy escogiendo el punto medio. Pulso, clic derecho, interrumpo. Selecciono, los elementos se han dividido. Ahora selecciono este elemento, estos dos elementos, y con los elementos seleccionados puedo cambiar de vista. Control Tab.
Clic derecho, copiar especial a otro objeto. De este objeto a este objeto. A este objeto a este objeto. Clic derecho, interrumpo. Ya tengo los ardiostres de esta nave industrial, los ardiostres de techo. Ahora pasaremos a modelar los ardiostres. Bueno, ya tengo los ardiostres de pared. Ahora toca modelar los ardiostres de techo. Control Tab para cambiar de vista. Esta es la vista que quiero. Presiono Control P para pasar a una vista alámbrica. Ahora presiono Control 1 porque quiero ver una vista alámbrica. Utilizaremos puntos. Menú Editar, punto en cualquier posición y me acerco al punto medio. Ahí es, punto medio. Vamos al otro lado y también quiero punto medio. Clic derecho, interrumpo. Tengo un punto y tengo un punto. Este punto lo vamos a acercar a la cumbrera, se me ocurre 250 milímetros. Se me ocurre, es un valor que se me dio, ¿eh? No es una regla. Selecciono este punto, selecciono, clic derecho, mover. Desde este punto, pulso, oriento el cursor, solamente estoy orientando, oriento, y luego digito 200 milímetros. Clic derecho, interrumpo. Otra vez, lo mismo con este punto. Selecciono, clic derecho, mover. Desde este punto, solamente apuntamos, solamente estamos orientando, sin pulsar, digitas 200 unidades y Enter. Clic derecho, interrumpo. Quiero crear también un punto que esté a la mitad entre estos dos puntos. Habíamos visto que existe una herramienta. Menú Editar, puntos, puntos en línea. Pulso. ¿Cuántos puntos quiero crear? Uno nada más. Aplico. Entre este punto y este punto. Clic derecho, interrumpo. ¿Puedo seleccionar estos puntos? Mediante el método de selección de izquierda a derecha. Selecciono solamente un punto. Luego mantengo presionado control y selecciono el otro punto. Ya van dos puntos seleccionados. Hago un zoom y luego selecciono el otro punto. Hay que tener cuidado mediante el método de selección. Con los puntos seleccionados puedo cambiar de vista. Control Tab. Control Tab. Ahí está. Estos puntos, como están fuera del plano, están de color rojo. Clic derecho, copiar especial a otro objeto. Desde este objeto hasta este objeto. Clic derecho, interrumpo. Ya tengo los puntos. Y ahora modelaremos los ardiostres de techo. Desde el menú de acero, comando viga, selecciono la viga, selecciono la preconfiguración de ardiostre de una vez, desde este punto de intersección hasta este punto de intersección. Punto de intersección a este punto de intersección, igual. Aquí, aquí, intersección hasta intersección. Clic derecho, interrumpo el comando.
Bien, si vemos, mm, falta girar estos elementos, falta girar, no están en una buena posición. Bien, para girar estos arriostres de techo, lo que haremos será cambiar el plano de trabajo. Desde el menú de vista, utilizo este comando que dice configurar plano de trabajo utilizado. Pulso y esta vez me aproximo a la cara superior de esta viga inclinada. Me acerco a la cara superior, me acerco y aparece una previsualización, un nuevo sistema. mmm, Aparece el icono del plano coordenado XY. Si estoy de acuerdo con ese plano, pulso, clic derecho. Ya hemos cambiado de plano de trabajo. Ahora selecciono estos cuatro elementos, selecciono y aquí en la herramienta de posición, acá hice varios, indico 0. Enter. Y ahora sí, los elementos han sido girados. Ya tengo los arriostres de techo. Para realizar la operación de copia con simetría o copia con espejo, tengo que asegurarme que este sistema de coordenadas XY coincida con la línea de grilla. Y para eso, en la parte inferior, aquí, cuadro de diálogo de sistema de coordenada, pulso en origen. Ya pulsé en origen. Cambió de posición. Estaba aquí arriba. Ahora volvió aquí abajo. ¿Por qué? Porque he seleccionado modelo, origen del modelo. Ahora selecciono estos dos arriostres, cuatro arriostres, clic derecho, copiar especial a otro objeto. Desde este objeto hasta este objeto. Ahora selecciono todos los arriostres de techo, utilizo el comando de replicar en espejo, clic derecho, copiar especial, espejo, y lo que voy a hacer es pulsar un punto 1 y un punto 2, y con esos dos puntos estoy definiendo la línea estoy definiendo la línea de simetría. Copiar. Clic derecho, interrumpo. Bien, hemos desarrollado la estructura de una nave industrial típica. Gracias. Permiso.